Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Hualpa Pacherres. Hoy vamos a hacer un video con respecto a la libertad de expresión en el Perú, incluido obviamente en este contexto en el que afrontamos la pandemia de la COVID-19, además de este nuevo mandato, este gobierno de Pedro Castillo que asumió hace algunos meses la presidencia del Perú, y obviamente también tomando en cuenta algunas acciones o algunas cosas que han dicho algunos ministros, algunos exministros, el ex premier y también algunos congresistas, este nuevo Congreso de la República. ¿Qué retos asume la libertad de expresión aquí en el Perú con todo este contexto que hemos mencionado? Vayamos por partes y partamos por la base de identificar, de señalar qué significa libertad de expresión. Esta misma es el derecho fundamental que ampara todo tipo de forma de manifestación del pensamiento. Por esta libertad están protegidas todas las expresiones que contengan un mensaje, como las ideas, opiniones y expresiones artísticas que pueden ser emitidas a través de cualquier medio y sobre una diversidad de temas. Ahora bien, hablemos de nuestras realidades. El Perú ha afrontado en distintos gobiernos una lucha por este tema de la libertad de expresión. Si nos enfocamos en un tema social, hay muchas personas o sectores vulnerables que no han tenido este uso de libertad de expresión porque se han visto no solamente vulnerados, sino también frenados o ante un muro que no les permita hacer uso de esta libertad, de este derecho además que tenemos todos nosotros. Pero asentándonos en la actualidad, esta es una de las libertades que muchos piensan y la ven como posible a ser vulnerada por el actual gobierno de Pedro Castillo y por las distintas manifestaciones y distintos mensajes que ha vertido no solamente el actual mandatario, sino también el secretario del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, y distintas personalidades que forman parte de dicho partido. Pero también donde se encuentra una vulnerabilidad, una posible vulnerabilidad con respecto a la libertad de expresión aquí en el país, ya que, como decía el mandatario José Pedro Castillo Terrones, no ha sostenido hasta el momento una relación estable o acorde con los medios de comunicación, con los distintos sectores de prensa, con las distintas personas de prensa, y por lo contrario hemos podido identificar constantes ataques hacia reporteras y hacia algunos medios de comunicación. Aquí hay un tema que es muy importante y hay que identificar primero y separar no solamente la libertad de expresión, sino también el libertinaje con el que algunos medios han estado actuando, y además de forma malintencionada. Retrocedamos un poco en lo que hablábamos en el video y recordemos por qué estas teorías de vulnerabilidad con respecto a la expresión o a la libertad de expresión aquí en el Perú, porque en algún momento se dio en nuestra historia, para ser más claros y contundentes, en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, se vio vulnerada, se vio atacada la libertad de expresión y la libertad de prensa aquí en el país con la creación de medios que hablaban con respecto favoreciendo al gobierno de Alberto Fujimori. Esto sin duda generó un gran temor en esa sociedad que vivía en aquel momento y en esas pequeñas generaciones que eran por aquel entonces, que hoy son nuestras generaciones mayores y que de una u otra manera nos han inculcado eso, y que además tienen esos fantasmas rondando por su cabeza, que cada que se habla con respecto a este tema se piensa que se va a ser vulnerado o que se va a retroceder a lo que vivieron años atrás. Y de una u otra manera se puede identificar que sucede algo similar con este actual gobierno de Pedro Castillo, que lleva pocos meses de asumo de mandato, pero que ya se han visto muchos ejercicios similares a los de Alberto Fujimori, que en algún momento de la segunda vuelta reprochó con severidad el partido Perú Libre, José Pedro Castillo y muchos otros militantes de izquierda. Pero además hay un tema en particular aquí con respecto a la libertad de expresión, porque si bien esta ampara, como decía, las libertades de manifiesto de pensamientos u opiniones, hay algunos medios que hacen abuso de esto
y desprotican contra ciertas personalidades o, o simplemente cometen el error de tratar de persuadir a las personas inventando cosas. Esto sin duda es algo que se tiene que cambiar. Ahora bien, no solamente esto es lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, sino también el duro contexto en el que nos encontramos, el que afrontamos, que es la pandemia de la COVID-19, que ha sido un duro golpe para todos nosotros y sin duda para el país también y para la prensa mucho más, porque en su momento ha significado la vulnerabilidad por parte de algunos políticos, de algunos medios, de algunos directores de medios que han aprovechado este contexto, han aprovechado esta oportunidad para poder atacar, para poder dejar sin esa libertad, sin ese derecho a los medios y por consiguiente acabar con algunos de ellos, que ha sido lo más duro que se ha podido ver, que se ha podido identificar en estos últimos años, en este 2020 y en este 2021, que sin duda ha sido azotado por este virus y que poco a poco comenzamos a remar para salir de esta normalidad y volver a una mejor. Este es el momento ideal para llegar a ese Perú soñado. Debemos poner todos de nuestra parte, seguir siendo vigilantes, no callar ningún abuso y no vender nuestros ideales. Cuando un periodista lo hace tan solo por dinero, es como si le estuvieran vendiendo el alma al diablo. Tenemos la oportunidad inmensa e inmejorable para cambiar y para terminar siendo en nuestra historia la sociedad de ese gran cambio.